Eh, y pareciera ser que algo no nos está funcionando. ¿Qué tal se ha sentido con el medicamento? ¿O qué tal, qué tal, no sé, X cosa, ¿no? ¿Qué tal va su consumo de agua? ¿Qué ha pasado con su actividad física? Y al que te diga, no, pues no puede hacer actividad física porque, híjole, es que me lesioné de la columna. Ah, lamento mucho escuchar eso. ¿Desde cuándo tienes dolor? Solucionemos como esas cosas y dar como también alternativas. Hay una, hay una técnica, pero yo creo que valdría la pena explorarla un poco más en el siguiente bloque, que se llama, creo que puerta en cara, algo así. La verdad no la aplicaba yo con mis pacientes porque es de un modelo teórico distinto al que yo manejo de manera habitual, pero podríamos explorarla, por ejemplo, sus posibilidades. A mí no me gusta mucho porque sí como que, no, como, ay, no sé, como que me falta evidencia en mi propia práctica. O sea, como que no me animo desde el momento en el que fue modelada la actividad. Es bien extraña. O sea, obviamente debe tener como algún fundamento, ¿no? Es de una teoría que se llama dialéctico conductual o de las teorías contextuales. Y tú confrontabas al paciente de, ay, sí, yo creo que sí vas a cumplir con, como que tienes motivación al cambio, pero fíjate que yo noto que, que no lo vas a poder lograr por esto que me dices, ¿no? Que te queda muy lejos la clínica y que quizá no vas a venir cada semana a tu control. Eso me preocupa. Y al paciente, al ver que también no confiaste tanto, por eso es lo que no me gusta mucho de la técnica, te dice, no, pues sí, sí, va a ser un reto. Y luego, como que tú le regresas ahora una parte positiva a decirle, oye, pero fíjate, hoy cruzaste la ciudad, ¿cómo le has hecho? No sé, creo que podríamos explorar varias técnicas, pero creo que también nos podría servir un poquito la parte de los modelos de adicción en el sentido de que sabemos que puede haber recaídas, normalizar también cuando no nos adherimos de manera completa. Obviamente sí recalcar las consecuencias, pero pues sí, no confrontar como si fuéramos el papá o la mamá. Yo creo que este tipo de técnicas las podemos ir desarrollando más porque se presta la siguiente unidad. Pero no sé si respondí al menos de manera general tu duda, Nancy. Sí, justo esa era mi duda. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más de manera breve que nos quiera compartir algo que le haya dejado la lectura de este pequeño, pues no es artículo, porque es una parte de un capítulo de un libro, pero bueno, ese texto. Yo, maestra, Sí, adelante. a mí me llamó la atención el apartado que hablaba de cómo comunicarle al paciente su condición de salud en caso de una enfermedad terminal o degenerativa crónica. Ujú, Y cómo también hablaba de preparar a la familia y ujú. en los casos en donde el paciente no quiere que la familia se entere o los familiares se llegan a enterar primero y no quieren que el paciente se entere, uno como personal de salud, aún así, o sea, respetas la decisión del paciente de no comentarle a sus familiares o en esos casos cómo se maneja. Mm, Desde mi particular punto de vista, creo que es muy importante respetar la voluntad del paciente, porque es tu paciente. Sus familiares no son tu paciente. Pero en algunas ocasiones también podrías hacer la labor de convencimiento, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor cuento esto porque tengo hace mucho tiempo que no visito de manera constante un hospital. Hubo un tiempo donde sí, de manera regular, más o menos estaba, pero algo así como muy reciente que tenga así como en la memoria. Recuerdo un capítulo de Grey's Anatomy donde había una chica, no sé, de unos 22 años, que tuvo un accidente y me parece, no recuerdo muy bien, pero creo que perdió todas sus extremidades o la mayoría de sus extremidades. Entonces, pues afortunadamente sí sobrevivió, ¿no? O sea, fue un tipo de accidente pues fuerte, ¿no? Para haber perdido, creo que todas sus extremidades. Y bueno,
ella estaba como muy como renuente a compartirle a su mamá que había tenido este accidente, ¿no? Entonces incluso le seguía mintiendo, le mandaba mensajes diciéndole que estaba bien, o sea, por parte, con ayuda del personal de salud, hasta que llegó un punto, o sea, después de varias semanas de estar en el hospital para el proceso de recuperación, porque no recuerdo qué otras como complicaciones tuvo, eh, como que sí le hicieron notar que además de que el personal de salud esté presente, ¿no? No se va a comparar con el apoyo que puede recibir de su familia. Entonces, que sabemos que a lo mejor el diagnóstico es muy intenso, muy fuerte, y que a lo mejor su familia no va a estar preparada para eso, pero que con ayuda, pues todos, o sea, como que todo va a ser más fácil porque lo hacen acompañados. Ujú. Pero, y si aún así la paciente no quiere, yo no podría, yo creo que no sería capaz de avisarle sin su consentimiento a alguna persona, ¿no? Mm, pero ese es como mi particular punto de vista, ¿sale? O sea, porque ahí me está dando a entender que la persona comprende su diagnóstico y aún así se rehúsa. Y a lo mejor en otro momento podemos decir como, ¿se acuerdan que, bueno, lo vamos a ver ahorita? Lo vamos a ver ahorita en la parte del modelo biomédico, no, perdón, bioético, ajá, la parte del modelo bioético, que a veces tenemos que agarrarnos de un valor de la jerarquía. Entonces, a lo mejor puede ser que en ese momento, con su criterio, que esperemos que no sea como individual, sino que después de haber visto varias variables, de haber considerado varias opciones, pues no intenten sobrepasar al paciente. Pero bueno, o sea, si en algún punto ustedes dicen, sí, lo voy a hacer porque tiene más consecuencias positivas a lo mejor que yo haga este tipo de intervención, a respetar la autonomía del paciente, pues bueno, yo me dejé llevar como por ese criterio. Ok, entonces voy a aprovechar, Valeria, tu pregunta, porque se va a aparecer alguno de los modelos, ¿sale? Que vamos a ver ahorita. Y por la premura del tiempo, a pesar de que me gustaría seguir compartiendo con ustedes y yo creo que vale la pena que lo retomáramos en otro momento, voy a presentar, ¿sale? Porque algunos de estos contenidos iban a venir en el examen, por eso me importa también checarlo, pero creo que se va a conectar con el modelo bioético, ¿sale? Bien. ¿Me pueden recordar dónde nos quedamos la vez pasada? Es que no me acuerdo si sí llegamos a ver el primer modelo. No recuerdo si lo vimos. Me parece que no llegamos a ver el primer modelo. Ok. Bueno, entonces así, me voy a ir súper rápido. Espero que, que no parezca que estoy rapeando, pero sí quiero terminar el contenido para el examen. Ok, entonces, bueno, voy a retomar esta parte que sí la vimos, donde tenemos que identificar que nuestro paciente es una persona inteligente. Acuérdense que desde que somos bebés, nuestros movimientos están denotando nuestra inteligencia. Que es una persona libre, digna y que tiene una vida. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hagamos o no hagamos va a repercutir sobre su vida fuera del hospital y la vida que va a, o sea, los momentos de vida que estarán hospitalizados o en atención. Ajá. Entonces, creo que vale la pena considerar eso. Bueno, primer modelo. Aquí se propone que la relación médico-paciente se va a dar como en una cuestión desigual o asimétrica, ya que no están en la misma posición. O sea, por ejemplo, una persona, un paciente que acude a consulta regularmente carece de salud, ¿no? Muy pocos, pero extremadamente pocos quizá, desafortunadamente, serán pacientes sanos, ¿verdad? Que nada más vayan como justamente para prevenir alguna enfermedad. Puede ser que estos sean los menos. Estamos mucho más acostumbrados a recibir a pacientes que ya carecen de algo, ¿no? Y en este caso, o sea, como que sí carecen de alguna cuestión de salud. Entonces, el médico sería esa persona que tiene esta capacidad, que tiene este adiestramiento de poder darle solución a ese problema que le aqueja a otra persona. Entonces, no están en posiciones iguales, ¿no?
Hay uno que tiene salud, por así decirlo, y otra persona que carece de salud y por eso se da ese vínculo. Y pues el objetivo, ¿no? Es satisfacer, o sea, como que este objetivo conjunto que es recuperar la salud. Bueno, este modelo también propone como ciertas etapas, ¿no? Ciertos momentos. El primer momento es el momento del diagnóstico, donde si bien el médico es el que va a otorgar el diagnóstico, también es importante que se vincule, ¿verdad? Objetivos comunes. A lo mejor tú notas que la raíz del problema viene de otra cosa y lo quieres atacar, pero a lo mejor de la consecuencia secundaria que fue por la que llegó a consulta, pues también tenemos que atenderlo, ¿no? Entonces tiene que tener ahí una relación donde establezcan un interés en común. Obviamente para ambos es recuperar la salud, pero a lo mejor ustedes con su visión, ¿verdad? Identifican que la causa es otra y los efectos secundarios son los que le hacen estar presente. Pero bueno, tenemos que entonces atacar ambos, ¿no? La raíz, tanto lo que la queja como el problema secundario. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor, no sé, voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero no se me ocurre alguna otra cosa. Quizá tiene como algo en la piel que es el motivo por el principal de consulta, pero ustedes identifican que, pues, que va más allá de algo dérmico, que tiene que ver o es una consecuencia de algo más. ¿Sí? Bueno. Bueno, es como más o menos lo que íbamos diciendo, ¿no? Es una relación que se da con un interés en común, que es recuperar la salud. No es una relación igual porque están en situaciones diferentes y eso es lo que le hace, sí, o sea, una persona es vulnerable y la otra no es vulnerable, ¿no? Incluso en ese sentido, podríamos decir que a veces el médico ante esa vulnerabilidad, cuando carece de ética, se puede aprovechar. Bueno, segundo momento que lo llama como el momento operativo, eh, consiste justamente en brindar una escucha muy empática desde el principio hasta el final de la consulta, ya que hay que reconocer, ¿verdad?, que no es solo importante el darle la receta. Obviamente eso va a ser muy importante, pero todo cuenta. Voy a contar algo muy personal. Ayer fuimos a consulta con mi mamá, o sea, el problema era de mi mamá, y yo, de verdad, estuve como muy enfadada. No dije nada a mi mamá porque para mí es importante que mi mamá confíe en su médico. A mí no me dio buena espina porque nos pasó bastante tiempo tarde, o sea, como 40 minutos casi, y durante la consulta traía su teléfono y estaba contestando llamadas. Yo entiendo que en ocasiones podemos tener urgencias, pero las llamadas que recibió no eran urgentes y entonces así como que esos pequeños detalles a mí no me hizo sentir que le prestara mucha atención a mi mamá, pero yo no le quise compartir eso a mi mamá, ¿verdad? Seguí esperando que confiara mi mamá en el diagnóstico y, y bueno, y si no, pues buscaremos como otra opción, pero a mí no me gustó el trato. Entonces, si yo hubiera sido la paciente, estoy casi segura que muy a fuerzas hubiera hecho el tratamiento y muy probablemente hubiera buscado otra opción, ¿sí? Porque decía eso, yo no confié en esa persona. Pero bueno, es importante la escucha, chicos, de verdad. O sea, se nota una falta de respeto cuando están en consulta y están contestando cosas que parece que no son importantes. Y si va a ser algo muy importante, pues anticípanlo, ¿no? A lo mejor, este, si me llama tal persona, tengo que contestar porque es una situación de emergencia, entonces nada más deme unos momentitos, ¿no? O sí, me llamó y no tuve, deme unos momentitos porque sí es una situación de emergencia de alguno de mis pacientes, ¿no? Pero lo anticipas, así no, o sea, porque era como más de camaradería con su otro colega. Bueno, entonces, eso, ¿no? El momento operativo sí es a lo mejor tú ya lees propiamente el tratamiento, pero es la escucha empática durante toda la sesión. Bueno, el momento afectivo tiene que ver con esta vinculación, ¿verdad? Estos momentos que se dan de transferencia y de contratransferencia. Y como ya lo habíamos dicho,
Bueno, voy a explicar un poquito primero ¿no? Este momento de camaradería, hay que tener cuidado porque aquí lo explican, ¿verdad? Como la camaradería, como una falta de compromiso de ambas partes, tanto del médico como del paciente. A lo mejor, pues como lo considero tan igual, ¿verdad? Como un camarada tan igual, como que no importa tanto si le sigo o no, y tampoco el médico lo toma como tan relevante a su paciente. Entonces, pareciera ser que en este tipo de vinculaciones hay poco compromiso por parte de ambos. Bueno, por ejemplo, también refiere que en ocasiones, por esta parte de la transferencia, posiblemente nuestro paciente como que nos vea como una figura muy de amistad y nos pueda contar sus asuntos personales, ¿no? Por ejemplo, aquello que le preocupa, a lo mejor alguna situación familiar, con sus hijos, con sus nietos, con lo que sea. Entonces, a lo mejor también el médico accede a escuchar por empatía, pero a lo mejor también porque en este momento de la contratransferencia, también algo me hizo clic y decidí escucharlo a diferencia de a lo mejor de otros pacientes. No es malo que el paciente te cuente sus cosas, nada más hay que tratar de redirigirlo, ¿no? O sea, como que, ay, y eso a lo mejor sí está haciendo impacto en tu salud, por ejemplo. Este síntoma, ¿has notado que se agrava en una situación particular? Sí, cuando me peleo con mi esposo. Ok. Mira, si te fijas, a pesar de que lo presentes de manera recurrente, pareciera ser, o sea, hacerle también el reflejo, pareciera ser que se exacerba cuando hay ese tipo de situaciones. Entonces, además del medicamento, creo que valdría la pena que encuentren formas alternativas de solucionar su conflicto de pareja, ¿no? Porque te está causando, si te fijas que causa un daño como secundario o que te sientas todavía más mal de lo que estás. Bueno. Lo de la transferencia, ¿verdad? Esto que nos va depositando el paciente a nosotros, aquellas figuras infantiles que pueden ser de agrado o desagrado, ¿no? De confianza o de resistencia. Y eso no va a tener que ver propiamente con ustedes, sino con algo inconsciente del paciente. La contratransferencia igual, ¿no? Aquellas figuras infantiles que vayan depositando en el paciente y que generen como este agrado, este gusto por atenderlo o por el contrario como este rechazo. Es importante entonces percibir cuando estamos como teniendo una contratransferencia negativa, ¿no? Cuando tenemos una contratransferencia negativa que el paciente no nos es muy agradable, habría que tener un momento de pausa porque posiblemente por este desagrado no la atendamos de la mejor forma. Entonces, identifícalo, ¿no? ¿Qué fue lo que no te gustó? Y trata de ver qué pasó, ¿no? O sea, por ejemplo, ay, es que este paciente me cae súper mal. Y ya cuando hice como el análisis, es que la verdad se parece a mi exnovio. Pues trabájalo, porque no puedes tratar mal a tus pacientes por culpa de tu exnovio, ¿no? O por la forma en la que tú te llevas con tus padres. Y sí influye mucho porque va a decrementar nuestra calidad de la escucha, va a poner resistencias o vamos a ser menos sensibles ante el dolor de la otra persona, ¿no? Entonces, no, pues es que así es, mijo, así, no sé casi, ¿no? Es que así es, mijo, pues es que te enfermaste de esta cosa y es imposible no sentir dolor. Entonces nos volvemos también poco empáticas por esa contratransferencia que estamos poniendo al del que está enfrente. Bueno, en este otro modelo nos refiere, por ejemplo, que va cambiando nuestra actitud hacia el paciente y que este cambio de actitud tiene que ver con el tipo con el tipo de enfermedad o el momento donde se está tratando el paciente, de verdad, ese transcurso de enfermedad y también depende de la enfermedad misma. Bueno, por ejemplo, en situaciones de gravedad donde el paciente no es capaz pues de valerse por sí mismo porque está en una situación de urgencia, está en un coma o está en una cirugía, pues adopta un rol totalmente pasivo. Y por el contrario, pues el médico un rol totalmente activo, ¿no? Y se define a lo mejor este tipo de relación como si fuera la mamá y el lactante. O sea, el lactante, desde este como vínculo, lo ve como alguien muy pasivo en el sentido de que no puede satisfacer por sí mismo la necesidad de alimentación, ¿no? Entonces, requiere necesariamente de la mamá para conseguirlo. Bueno, segundo tipo de relación, a lo mejor que podemos encontrar, tiene que ver con una relación más parecida
al papá, ¿verdad? Y al hijo, en el sentido de que se da más una cooperación. Y esto se puede ver más ligado a cuando es una enfermedad aguda. Siguiente, aquí el enfoque cambia. Aquí ya hay una relación entre iguales, ¿verdad? Hay una relación entre un adulto y un adulto. Es una relación, por lo tanto, mutua, recíproca. Y, por ejemplo, la podemos ver o deberíamos como favorecerla cuando tenemos, por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas que sabemos que son tratamientos como más largos y que implica también un cambio de vida, ¿no? Del estilo de vida. Entonces, cuando tenemos esta relación adulto-adulto donde ambos son responsables, ¿verdad? Y se asumen su rol particular, es más probable que también la terapia tenga el efecto que debería, ¿no? Bien, el modelo de la bioética está más relacionado con con aquellos dilemas éticos que se nos presentan ante una situación. Nos ponen en conflicto porque entonces ya no sabemos qué valor priorizar, ¿no? Sí, o sea, qué valor priorizar, por así decirlo. Porque hay situaciones donde tenemos que desajustarnos y no se puede cumplir con todo. Ujú. Tengo que, por lo tanto, mover a lo mejor mi jerarquía de valores y poner uno hasta arriba dependiendo de mi valoración en ese momento. Entonces, alguien que me haga el favor de leer esta diapositiva, por favor. Yo le ayudo, maestra. Gracias. Dice, dichos principios son respeto por la autonomía. Las personas tienen derecho a decidir por ellas mismas, beneficencia, buscar el bien del paciente, no maleficencia, no dañarlo, no exponerlo a riesgos innecesarios, principio del doble efecto. Cuando las acciones que el médico realiza o indica pueden tener buen y mal efecto, se acepta que se realicen si lo que se integra a lograr es el buen efecto. Y finalmente, justicia. Todas las personas tienen la misma oportunidad de recibir la atención médica que necesitan. Muchas gracias. Bueno, en este apartado también hablaban de la confidencialidad. Entonces, era como algo importante mantener la confidencialidad del paciente. Pero bueno, a lo mejor va a haber situaciones donde no se puede mantener la confidencialidad. Vamos a suponer, por ejemplo, recuerdo cuando alguna vez fui al Hospital Hidalgo, la confidencialidad hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto se puede perder cuando a lo mejor está una persona que todavía no es identificada, ¿no? Entonces, públicamente tenemos que postearlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo del conocimiento público para lograr identificar quién es y también a quién responde, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor no se puede valer por sí mismo. Entonces, chin, a lo mejor en ese punto, pues lo tengo que exhibir, ¿no? Y yo lo pongo así porque es el mayor bien, porque el que me contacte algún familiar o no sé qué, me va a ayudar a que yo pueda tomar alguna decisión o que me ayude a entender algunas, no sé, no sé, que me ayude también a algunos datos clínicos que pueden ser muy relevantes, ¿no? Pero bueno, habría que ver, ¿no? O sea, habría que ver en qué punto, en qué momentos se va a romper la confidencialidad. Por ejemplo, de mi área, si mal no recuerdo, en el código de ética, pues a lo mejor algún tipo de crimen, pues no puedo guardar la confidencialidad de mi paciente, ¿no? Bueno, entonces estos son algunos principios. Va a haber un momento donde, chin, pues no necesito quebrantar su autonomía porque realmente no tiene la capacidad de decidir en ese momento de salud y yo voy a decidir por él, ¿no? O le voy a pedir a los familiares que decidan qué se hace porque pues no se puede hacer cargo. Entonces a lo mejor ese principio de la autonomía en ese momento no puedo aplicar porque si no, pues no hace, no consigo el efecto que quiero, ¿no? Pero cuando la persona sí está lúcida y firmemente decide que no se quiere realizar una operación, pues bueno, tienes que respetar eso y nada más que te firme de que no quiso hacerlo, ¿no?
también, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, cuando hay pacientes donde yo estoy diciéndole que tiene que ir a lo mejor a valoración psiquiátrica y no lo hace, pues yo hago que me firme una carta de liberación de responsabilidades, porque mi criterio era, necesito la valoración también de otro profesionista. O no sé, que yo noto que no está cumpliendo con lo que pactamos en consulta, pues también yo le hago una carta de liberación de responsabilidades, porque a lo mejor está en un riesgo inminente, a lo mejor tiene riesgo de suicidio, y pues estoy respetando tu autonomía, pero también estoy mm, amparándome, ¿verdad? Que yo te di mejor consejo, entonces si llega a pasar algo es bajo tu responsabilidad. Bueno, el otro modelo está muy relacionado con lo que ya veíamos, con esta parte de ver a la enfermedad como algo se desajustó en la máquina, y justamente el médico es este mecánico que va a arreglar la máquina, ¿no? O sea, va a arreglar lo que no está funcionando de manera adecuada o como debería. Y en este tipo de modelos, o en este modelo, no le va a importar cualquier información extra que no me diga qué está causando el mal funcionamiento. Todo lo demás es como que estorba, como que no funciona, como que no sirve, incluso coloquialmente podemos decir, ¿no? O sea, como que no se entra por un lado y sale por otro lado porque no es relevante para la función que yo quiero. Es como algo, un escáner, y todo lo demás lo voy como eliminando, porque digo, es basura lo que está, todo lo demás, la información adicional, ¿no? Este modelo, como que el modelo lo marcan como si fuera el modelo sacerdotal, es justamente cuando el médico, por alguna situación, como que coacciona, o sea, como que limita la autonomía del paciente porque lo ve como un bien necesario. Ve como que es algo que se ocupa hacer. O sea, necesito quitarle como su autonomía porque, no sé, en este momento yo digo que esta persona no puede decidir, o no tiene buen juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Argumenta eso. Entonces el médico procede, diagnostica, elige el tratamiento y pues es un rol como más paternalista, ¿no? O sea, que él asume la mayoría de la mejora, o sea, está bajo sus manos esta mejora, no toma mucho en cuenta la otra persona, y es como si lo diera más, ¿no? Lo diera casi, casi todo. Bien, el modelo de los colegas refiere más como a esta parte de la relación horizontal entre estas dos personas de la vinculación, ¿no? El médico y el paciente. Tienen decisiones compartidas, ajá, decisiones compartidas, y la responsabilidad también es compartida. Y finalmente, este último modelo retoma como algunos elementos previos, pero como que enfatiza algunos otros. Por ejemplo, también dice que la relación es compartida, ¿no? La responsabilidad es compartida, a lo mejor hacen pactos, ¿no? Ciertas alianzas en la relación terapéutica. Para respetar su autonomía, o más bien, para decir que utilizó de manera adecuada su autonomía, el paciente tuvo que estar bien informado para tener una decisión realmente con fundamentos, ¿sí? Entonces, sí es importante que identifiquemos que el que comprenda de manera adecuada funciona, o es útil, o es necesario para que tome la mejor decisión, ¿no? Y que al final el paciente va a valorar en función no nada más de su cuerpo, a lo mejor también tiene que ver con la calidad de vida que le quede, o de sus relaciones, no sé, va a variar. Pero bueno, prioricemos pues que su decisión esté fundamentada, ¿no? Bueno, también lo vimos también en la parte de la representación social. Muchas de las veces el paciente ya tiene una representación, tiene cierto saber de su enfermedad antes de que tú le compartieras algo. Por ejemplo, ya sabe algo de la diabetes porque acompañó a alguien más a su consulta, porque algún familiar murió de eso, o porque tienes, no sé, campañas en la televisión que te hablan de eso. Entonces, algo, a lo mejor de manera vaga, y puede ser que no tan bien informada, pero ya tiene un conocimiento previo. Bien, y algo a considerar en esta relación es que, a pesar de que tú le informes,
el hecho de que tú le hayas informado no quiere decir que comprendió lo que dijiste. Ujú. Entonces, creo que, por ejemplo, aquí valdría la pena, ¿no?, rescatar a lo mejor lo que han dicho en algunas ocasiones ustedes, evitar en la medida de lo posible, a lo mejor en el primer acercamiento, el uso innecesario de tecnicismos, ¿no? Como que evitar en la medida de lo posible una jerga médica, un vocablo muy, muy especializado. Sí tenemos que psicoeducarlo, ¿verdad? Tiene que a lo mejor conocer ciertos términos, tiene que comprender un poco más, pero el que le informemos no garantiza que realmente comprendió. Bueno, entonces me aventé, luego que nos faltaba no era mucho, pero bueno, también comprendo que pueden tener algunas otras actividades posterior a la clase. Me gustaría saber si tienen como alguna duda, alguna pregunta específica, algo que necesiten saber antes de su examen. Por mi parte, no. Ok. Bueno, entonces les recuerdo, quedó programado para el día lunes el examen de 9 a 11 y la duración va a ser, le puse ahí, no creo que se acabe ni tampoco creo que tenga esos minutos de duración. 90 minutos, ¿sale? Entonces, para que también se programen, ese tiempo dura el examen, ¿no? No piensen que va a durar las 2 horas porque esté abierto ese transcurso. Y creo que es todo lo que necesitábamos compartir. ¿Alguna duda más? Perdón, maestra, es que Sí, adelante. por sí, el Teams. Escuché que era a las 11 el examen. No, de 9 a 11 va a estar abierto, Ah, ok. ¿sale? Pero para 1 hora nada más o las 2 horas. Le puse para que tuvieran la oportunidad de contestarlo. O sea, para tener oportunidad de contestarlo es 1 hora y media. Voy a poner otro ejemplo. O sea, yo puedo empezar a las 9:30 y terminar a las 11. Ujú. Pero, no sé, dependiendo de cómo respondan su examen, ¿no? A lo mejor les lleva mucho menos de la 1 hora y media, pero yo no me arriesgaría, ¿verdad? Tampoco. No me arriesgaría tanto. ¿Sí quedó claro? Ok. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, pues entonces, si no hay como alguna duda, por favor espero que ya hayan realizado su registro de asistencia. Si no hay ninguna duda, pues mucho éxito en su examen de lunes y nos veríamos hasta el jueves. Bueno, Muchas gracias. Gracias, maestra. que Gracias, maestra. disfruten su Muchas poquito fin gracias. y luego el día que es libre.